FARC del gobierno de Beijing.
Buenos días, buenas tardes, no sé qué ya, aquí estamos. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué dice luego? Todo bien por acá. Buen día, Kevin, Aparicio. Buenos días, ¿cómo estás, Daniel? Hola, Daniel, ¿cómo vas? ¿Qué tal?
Bueno, ya son las 12, vamos a empezar puntual entonces. Muy bien. Daniel, antes de empezar, te veo al revés. No sé si soy yo nomás. Estás así, Daniel. Estás, Es que Eso. estoy en el teléfono. dale, ahí estás bien. Ya. Buenos días con todos. Bienvenidos a el segundo evento que organiza el Círculo Adam Smith, un club de estudiantes de la UES dedicado al estudio y promoción del pensamiento liberal. Este es nuestro segundo evento en el que hemos desarrollado a lo largo de esta cuarentena. El mes pasado tuvimos aquí a José Lo Andrade y hoy tenemos también el placer de contar con la presencia de Aparicio Caicedo. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en España, director ejecutivo de la Fundación Ecuador Libre, un think tank liberal de Guayaquil, del Ecuador, y profesor en la Universidad de las Américas. Aparicio, placer contar contigo el día de hoy y que puedas acompañarnos. Nos vas a hablar hoy sobre la moralidad del capitalismo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Un gusto verte, que siempre te veía en todos los eventos que hacíamos en la UES, me acuerdo. Un gusto verte y gracias por el espacio. Y gracias además porque me hace mucha ilusión hablar en un círculo que lleve el nombre de Adam Smith, que creo que cada vez que lo leo, cada vez que reviso su historial, creo que es el intelectual más importante que ha habido en la historia de la ilustración, te diría, de la ilustración desde el siglo XVII. Y te agradezco mucho, muchas gracias a los asistentes, veo que hacen un buen trabajo, hay un número significativo de gente, les agradezco muchísimo por darme este espacio. Y hoy día, si les parece, comenzamos con la presentación, les voy a compartir la pantalla, si me dan un segundo. A ver. Dame un segundito. Bien. Y aquí pongo iniciar presentación. ¿Me están viendo? Sí me ven, ¿no? ¿Sí ven la pantalla? Pues bueno, ya, perfecto. Entonces, este es un tema que a mí me ha interesado mucho, que lo llamo, tuve una presentación que primero la desarrollé cuando daba clases en la UES, en la materia de ética de la libertad, que es sobre la moralidad del capitalismo según Netflix. Y ya van a ver de dónde viene el tema de Netflix, que me parece importante. Y una reflexión primera es que a mí me impresiona mucho. Yo he estado mucho tiempo estudiando, digamos, el capitalismo y sus consecuencias, el capitalismo y la historia del capitalismo y la historia económica del mundo en general. Tú lees muchos libros y revisas la historia económica del mundo en los 2 últimos siglos, sobre todo, y te vas a dar cuenta que el progreso que ha hecho la humanidad durante los últimos 2 siglos, desde que se generalizó en la mayor parte del mundo, especialmente en Occidente, el sistema de libre mercado, más o menos el libre mercado, no siempre es perfecto, pero desde que se empezó este proceso de globalización, desde que empezó este proceso de expansión continua del comercio, que Adam Smith apenas pudo presenciar en sus inicios, ¿no? Y él ya se dio cuenta cuando hablaba sobre el origen de la riqueza de las naciones, hacía esa pregunta, ¿no? ¿De dónde se hacen ricas las naciones y por qué a Inglaterra le está yendo tan bien? Bueno, Adam Smith en 1776, que es cuando escribe el libro La riqueza de las naciones, no había visto ni la centésima parte del progreso alcanzado. Y ahora tú ves como vamos a ver más adelante, un mundo que está llegando a algo que es increíble, que la gente no lo celebra, pero es increíble, que estamos casi eliminando la pobreza extrema. Durante la mayoría de la historia nosotros hemos vivido con una amplia mayoría en la pobreza extrema y una pequeña minoría en la riqueza o con un nivel de vida suficiente. Otro ejemplo más micro es Chile, ¿no? Chile me impresiona mucho que
Bueno, digo, de este gran ejemplo que les puse, me impresiona siempre que aún así el capitalismo tiene mal nombre. Aún así que los economistas, diversos economistas, demuestran lo bien que nos ha ido, el capitalismo global sigue teniendo mal nombre. Y un episodio reciente es el de Chile, ¿no? Chile es el país que, sin duda alguna, bajo todos los parámetros que tú los puedas ver, es el país que más ha progresado en las últimas 3 décadas en Latinoamérica. Y sin embargo, tú tenías a un país incendiado contra el sistema. Es un país que tiene la mayor población en clase media. Es una población que ya estaba alcanzando niveles de estándares de vida propios de Europa, mucho mejor que sus colegas latinoamericanos en términos generales, en estándares educativos, en estándares sanitarios, en estándares de consumo. Y sin embargo veías una gente en las calles quemando el sistema. Y no solo eso, sino que veías a mucha gente repitiendo cosas como que Chile es un país injusto. Sí, nos va muy bien, pero es un país injusto. Y ahí es cuando me di cuenta que los liberales, quienes defendemos el sistema natural de libertades, como lo llamaba Smith, tenemos muy buenos argumentos. La historia nos da la razón cuando decimos que el capitalismo de libre mercado produce opulencia para amplias capas de la población, que es el que saca la pobreza extrema. Miren lo que pasó en China. Tenemos economistas de primerísima línea, muchos, inclusive en Ecuador, gente como José Andrade, que lo has nombrado, tenemos a gente como Pablo Rosemena, tenemos a gente como Alberto Acosta, entre muchos otros, que te lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y precisamente en Chile se ratificó algo que venía sospechando hace mucho tiempo y que es algo cierto, ¿no? Nuestro problema es que no apelamos al sentido moral del individuo. Te hablamos de lo eficiente y lo ineficiente y nunca te hablamos de lo justo o lo injusto, ¿no? De lo digno o lo indigno. O lo hacemos pero de manera muy, muy, muy marginal. Y hay una frase de Jason Brennan en un libro que se llama Why Not Capitalism, que es ¿por qué no el capitalismo?, que es muy bueno, se los recomiendo. Hay una frase de Michael Brennan que me pareció no es Michael, sino Jeffrey Brennan. Ahorita veo la J, no me acuerdo, se me pasó el nombre. Es un filósofo de la Universidad de George Washington que dice, el socialismo parece responder a un llamado moral superior. Quizá la evidencia más importante de ello sea que los socialistas a menudo defienden sus opiniones en términos morales, mientras los capitalistas defienden las suyas en términos económicos. Y por otro lado hay Tomasi, que es otro gran filósofo liberal, que tiene un libro que se los recomiendo, que se llama Free Market Fairness. Dice, las instituciones capitalistas son tradicionalmente defendidas con base en fundamentos prácticos, mientras los defensores del socialismo son vistos como más idealistas. Y para los jóvenes, para la gente que estaba quemando calles en Chile o que ahora está quemando calles en Estados Unidos con los antifa opuestos al sistema capitalista, lo que los mueve es un llamado moral, es un llamado de justicia, de lo que ellos ven por justicia, de lo que ellos sienten justo, es una indignación moral sobre todo. Y aquí es muy interesante esto, Jonathan Haidt, que tiene un libro La mente de los justos, nos habla muy claramente, que se los recomiendo, habla muy claramente de cómo funciona nuestra psicología moral, ¿no? Nuestros impulsos morales son mucho más intuitivos de los que pensamos, ¿no? Aquí nos pensamos todos que somos muy inteligentes y que tenemos visiones de lo bueno y lo justo y lo injusto muy, muy elaboradas, pero básicamente nuestras primeras reacciones, así seas un graduado de Harvard, son de carácter emotivo, son de carácter emocional, porque tenemos unos circuitos neuronales diseñados por vías evolutivas que hacen que nosotros reaccionemos ante ciertas situaciones como por considerarlas injustas de forma casi automática, ¿no? Uno de esos es la desigualdad, por ejemplo. Nosotros, el humano se ha desarrollado durante muchos años en una sociedad tribal. La mayoría de la historia, nuestros cerebros evolutivos se han desarrollado en un entorno tribal, donde si tú te comías mi mamut o mi brontosaurio, quiere decir que a mí me tocaba menos brontosaurio. Esta sociedad capitalista donde todos tenemos en abundancia y el hecho de que cada uno solo pueda salir adelante produciendo valor para la sociedad es absolutamente nuevo. Y pensando en esto precisamente, se me ocurrió hacer un experimento en Netflix.
¿Por qué Netflix? Porque Netflix básicamente es hoy día la mayor fuente de pop culture, ¿no? De la cultura popular. Y muchos de nuestros juicios y prejuicios morales se establecen precisamente en esa pop culture, ¿no? Por los libros que leemos, por las series que vemos, las películas que vemos. Y el otro día, bueno, hace ya algún tiempo, estaba viendo, por ejemplo, Avengers. Avengers es una saga del bien contra el mal. Eh, Todas las películas de Avengers, ¿no? Infinity Wars, por ejemplo, es una saga moralista que básicamente te enfrenta a Thanos. Thanos es el representante de este dictador mesiánico que tiene un fin supremo, un fin que él ve maravilloso, que es salvar al mundo de la extinción, y para ello considera necesario unir todas las gemas filosofales, iba a decir, las gemas del infinito, y tener un poder absoluto para desaparecer a la mitad de la población, así de simple, y poder salvar a los pobladores del universo, o la humanidad, ¿no? Los pobladores del universo son más que la humanidad, poder salvarlos de este destino de extinción. Un poco lo suena a ese dictador mesiánico hasta cierto punto ambientalista, ¿no? Que se preocupa mucho por el ecosistema universal y dice la solución es simplemente sacrificar a unos a mi antojo. De hecho, Thanos, ustedes ven en la película, es un tipo que demuestra una buena voluntad, digamos, cuando es capaz de sacrificar a lo que más ama, que es su hija, bueno, su hijastra o su hija adoptiva, en aras de conseguir este poder. Y lo vemos que al final de la película, él está mirando el horizonte y es un hombre que está tranquilo porque siente que ha cumplido su deber. Y eso es muy importante porque vemos que la moralidad es lo que mueve esa película. Los Avengers representan, en cambio, a esta visión donde la dignidad del ser humano es importante, una visión deóntica, donde más allá de las consecuencias positivas que tú puedas ver, tú no tienes derecho a disponer sobre la vida. Y pueden ver muchas otras películas. Las películas generalmente nos hablan en nuestro sentimiento de justicia. Y realicé un search en Netflix, que es la pantalla que tienen con ustedes, y puse la palabra capitalismo. Entonces, van a ver que cuando uno pone la palabra capitalismo, casi todos los resultados son negativos, ¿no? Capitalismo, una historia de amor. Es el documental de Michael Moore en contra del capitalismo. Michael Moore es un reconocido socialista. Dirty Money te habla sobre las depravaciones del capitalismo o las empresas corruptas. A New Capitalism te dice que hay que reformar el capitalismo porque está mal. Saving Capitalism, Trump, que es como el ejemplo de, digamos, de todo lo que la gente odia el capitalismo, este millonario fastuoso, fancy y show off. También te ponen rodent, que quiere decir literalmente podrido, La Casa de Papel, que es algo sobre ladrones, básicamente Billions, que está este personaje icónico de Axelrod, que es digamos, el capitalista despiadado. Y ahí tú ves pocos buenos ejemplos, ¿no? Tesla, ¿qué onda? Tesla es un ejemplo de algo bueno. Está el logo de Wall Street, capos de la droga, entre algunos otros. Y esto me llevó a pensar, claro, es que, nuevamente, ¿no? Los capitalistas, cuando nosotros defendemos nuestra postura, lo hacemos en términos de eficiencia, ¿no? Que es lo que, digamos, cómo haces para que crezca el Producto Interior Bruto, cómo haces para que haya crecimiento económico, te hablan en porcentajes, te hablan muy bonito, pero a la gente no la mueve la eficiencia. No, tú no ves una película en búsqueda por la eficiencia. De hecho, hice el search de eficiencia y van a darse cuenta que nadie en la vida, yo mismo nunca vería una película que se llame En búsqueda de la eficiencia, en búsqueda de la justicia, en búsqueda de la igualdad, en búsqueda de alguna otra virtud, pero jamás en búsqueda de la eficiencia. Entonces, eso no mueve nuestro yo moral, digamos, no nos emociona, y eso tiene que ver mucho con el hecho de la falta de movilización moral, que al final del día toda movilización política parte de una convicción moral, no lógica, y es lo que nos falta, creo que, en el mundo capitalista. Lo han hecho personas un poco aisladas, ¿no? Ayn Rand, yo creo que fue una de las primeras personas que se dio cuenta de esto y te dice, no, que el capitalismo no solo que nos hace más ricos, nos hace más prósperos, sino que nos hace más justos, es una sociedad de libre mercado, es una sociedad donde no está basada en dominación, sino que está basada en la cooperación. Y ha habido muchos otros, pero siempre se ha remarcado el tema
económico puramente. Y yo creo que aquí es donde hace falta precisamente hacer una apología moral del sistema de librado. Y como yo soy profesor de filosofía moral y política, eso precisamente fue lo que me dediqué a hacer. Y uno básicamente, cuando en el día a día, cuando tú defiendes una posición, tú lo haces básicamente desde tres puntos de vista. Uno no se da cuenta que lo hace, pero lo hace básicamente bajo tres tipos de argumentos. El primero es el argumento consecuencialista, cuando tú dices que algo es bueno por las consecuencias que produce, cuando tú dices que el libre mercado es bueno porque produce consecuencias positivas para la sociedad, estás defendiendo una visión ética desde un punto consecuencialista. Pero también lo puedes hacer, y muchas veces lo hacemos al mismo tiempo, muchas veces cuando hablas desde un punto de vista de la dignidad del ser humano, cuando dices, mira, eso más allá de las consecuencias, simplemente es incompatible con la dignidad de un ser humano por el hecho de serlo, estás en una visión deóntica, kantiana. Kant creo que fue el primero que defendió una visión donde hay ciertos mandatos, ciertas normas, que simplemente son incongruentes con la dignidad humana, ¿no? Les puedo poner un ejemplo. El día de mañana, si yo les digo que hay que torturar a 10 niños porque al resto de la población le vaya bien y seamos felices y haya prosperidad, ustedes me van a decir, muchos de ustedes, y con razón me van a decir, a ver, pero tú no puedes torturar a 10 niños por más que las consecuencias sean maravillosas para el resto. Y van a ver que hay muchos debates sobre eso, ¿no? Sobre todo en la guerra, ¿no? Hasta qué punto tú puedes torturar a un ser humano para sacar la información que puede salvar muchas vidas. El que dice, no, no lo puedes hacer nunca, está en una óptica deóntica muy, muy estricta, digamos, y quien te dice, mira, torturemos a unos cuantos soldados que vamos a salvar al resto de la humanidad, está en una visión consecuencialista. Y finalmente, la ética de las virtudes, no lo vamos a tocar hoy, pero esto es de origen aristotélico, que basa la noción de lo bueno o lo malo, lo moral o lo inmoral, en clave de qué hace que tu vida sea más virtuosa, ¿no? Y se refiere más a los actos. Y en la primera parte vamos a hablar solamente de las dos visiones, dos aspectos del capitalismo, de cómo defenderlo desde estos dos puntos de vista. Siempre toda discusión se va a ir a estos dos puntos de vista. Cuando ustedes hablan con alguien que defiende, digamos, la intervención del Estado o el socialismo, te lo hace en uno o en otro, ¿no? Te dice, no, es que para que haya más igualdad y que haya más reparto de la riqueza tiene que intervenir el Estado y para que todos podamos, y te habla de cifras y te habla de distribución de tanto PIB por cápita o de tal cosa, te está hablando de un tema consecuencialista. En cambio, cuando te dice, mira, es que el socialismo es mejor porque es más consecuente con la dignidad humana, está aproximándose desde un punto de vista deóntico. Y comenzaremos con la ética consecuencialista, ¿no? Mi punto de vista, esto quiero que lo quede bien claro, y es lo más fácil de demostrar, porque al final del día los argumentos consecuencialistas se basan en cifras, absorben de los economistas, aprenden de los economistas cómo estudiar, cómo verificar si la población está mejor o está peor bajo un régimen u otro en base a los índices de consumo o en base a, yo qué sé, pues, ¿no? Los índices de salud o de ingreso o de educación, entre muchos otros. Y mi punto es que la abrumadora, nadie lo niega, ¿no? El capitalismo de libre mercado es moral bajo una óptica consecuencialista porque hizo posible que la humanidad supere la pobreza, la enfermedad, el trabajo infantil, la discriminación laboral de la mujer y mil etcéteras. Y vamos a ver solamente unos cuadros que para mí este cuadro es un cuadro que deberían enseñar en todas las universidades, en todas las clases de historia, porque es una de las cosas más maravillosas que ha pasado en el último siglo, ¿no? Este cuadro habla sobre los productos que hoy día disfrutan el ciudadano americano promedio hoy en día en su casa, ¿no? Cualquier ciudadano americano, no los ricos, sino el ciudadano americano promedio. Fíjense que en 1900 la casa de un ciudadano promedio no tenía casi absolutamente nada, ¿no? No se había inventado el aire acondicionado, no se había inventado el internet, tampoco tenía el limpia vajillas, peor hablar de computadoras, peor hablar de la lavadora de ropa. Y miren todas las cosas, que al comienzo solo había unas cuantas, todas las cosas que la casa, el household promedio americano puede tener hoy en día, en 2015, es este corte. Es impresionante cómo ha cambiado la vida gracias precisamente al avance del capitalismo global. Recuerden que una de las cosas que pasó
a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XX es precisamente la integración económica del mundo y la aceptación de ciertos parámetros que hoy día podemos llamar a un régimen de capitalismo capitalista, ¿no? Aceptación de garantías a la propiedad privada, libre intercambio de bienes y servicios y una serie de cosas. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, lo que estamos viviendo es casi utópico en comparación hace un siglo. También tenemos que ver esto que es muy importante. Este es el caso del GDP per person, que es el PIB per cápita del mundo. Miren lo pobrísimos que éramos en el siglo XIV, 1300. Vamos al 1400, no hay mucho cambio. Llegamos hasta el 1500, tampoco mucho cambio. 1600, un ligero cambio quizás en países como los Países Bajos, que es donde primero se empieza a sentir la revolución capitalista y precisamente es el primer régimen propiamente llamado liberal o constitucional. Y van a ver que hay un pequeño cambio y les empieza a ir bien a unos o a otros. A Inglaterra, estamos en 1700 y pico, Adam Smith escribe por la mitad, entre 1700 y 1800, escribe La riqueza de las naciones y ya se impresiona de esta prosperidad que él nota y empieza a preguntarse por qué Inglaterra le está yendo mejor que el resto, por qué Holanda le está yendo mejor que el resto, por qué China se estanca. Vemos que China estaba completamente estancado. Esto, que lo ven casi era imperceptible en el cuadro, ya Adam Smith le dice, chuta, aquí está pasando algo, preguntémonos qué pasa. Miren lo que viene después. Miren el GDP per cápita años después. Esto le dicen el efecto hockey stick, que es como un palo de hockey, porque a finales del siglo XIX y comienzos del XX esto se empieza a disparar, ¿no? Y en niveles de riqueza, hoy vivimos en un mundo que era infinitamente más rico que hace un siglo, y no les digo cuánto más rico que hace 2 siglos o en el tiempo de Adam Smith. Tanto así que hasta los detractores del capitalismo se impresionan. Este es nuestro querido Marx, que en el manifiesto comunista, que escribe con su marido, como dirían acá, su pana del alma, Engels, dice, el manifiesto comunista, yo les pido que lo lean. Siempre léanlo de primera fuente, porque el manifiesto comunista, su primera parte, es casi una oda al capitalismo. Ellos se impresionan de los grandes avances que ha supuesto la revolución industrial, y por eso ellos ven que este gran avance pone maduras las condiciones para un verdadero comunismo científico, como ellos lo llamaban, ¿no? Dice Marx y Engels, en el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones. Basta pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química, la industria y la agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo. Ensalmo quiere decir encanto, como por arte de magia. Para que vean que esto es escrito en 1848, el joven Marx todavía, en la foto ya sale viejo, ya estaba impresionado de lo que habían logrado, como él dice, la burguesía como clase soberana. Bueno, aquí hay un video de Deirdre McCloskey que explica muy bien ese hockey stick que vimos antes, ¿no? Esa subida de la riqueza que ahorita por el medio que estamos... Normalmente lo pongo en la clase, pero ahorita creo que no vale la pena ponerlo. Y miren aquí, por ejemplo, los índices de pobreza, ¿no? 1980, el porcentaje denme un segundito, por favor. Un segundito, por favor, que hay un problema de ruido ahorita mismo. Un segundo. Ya, perdonen que había un problema de ruido. Mírense el porcentaje de pobreza global y libertad económica, ¿no? Desde 1980 hasta hoy, hasta 2015, existe un índice de libertad económica mucho más alto en los países en promedio. Y miren cómo ha caído la pobreza, ¿no? Desde cerca de un 7.5 de la población viviendo bajo $1.25 al día,
hoy tenemos que apenas menos del 10% de la población vive en ese mismo margen de pobreza. O sea, el avance ha sido tremendo. Vamos a ver también, este cuadro es maravilloso. Miren ustedes, en 1820, lo verde es el porcentaje de personas que vivía por arriba de la extrema pobreza, ¿sí? Van a ver que en 1820 era mínimo. La gente que no era pobre, extremadamente pobre, era apenas una fracción de la humanidad. Y lo rojo es la gente viviendo en extrema pobreza. Miren 820, ¿no? Miren, fíjense en lo rojo. Lo rojo es la gente que vive en extrema pobreza. 1820 era un mundo tremendamente pobre. Y miren cómo empieza a cambiar. Y esto es ya cerca de 50 años, cerca de 40 años después de que Smith escribe su gran obra. Y el mundo seguía siendo tremendamente pobre, y eso que ya había avanzado, ¿no? Y miren ahora, miren en 2015, tenemos que una abierta mayoría de la población vive por encima de la extrema pobreza, ya no es extremadamente pobre, y la extrema pobreza ya solamente alcanza a una fracción de la población, que todos los días que pasa se va haciendo menor y menor y menor. Vemos aquí un gráfico que puso la revista The Economist, donde tiene un número en la revista The Economist, donde saca este gráfico, de lo impresionante que resulta el hecho de que a este paso, para 2030, prácticamente se va a acabar el número de personas que vivan bajo menos de $1.25 al día. Y eso es una cosa increíble que no ven en las noticias, no ven que se celebre, claro, porque pasa paulatinamente, no es una cosa que ¡pum!, pasó. Pero hoy día, por ejemplo, tenemos a una mayoría del mundo, somos clase media, y eso es una cosa maravillosa. Eso quiere decir, son gente que tiene acceso a agua potable, que tiene acceso a servicios, que tiene dinero para tomarse un helado, salir los domingos, poner a sus hijos en un colegio. Eso es algo que nunca en la vida había pasado. Yo les recomiendo que vean Netflix, por ejemplo, películas como series como Vikings o The Last Kingdom. Me gusta mucho porque reflejan muy bien la realidad medieval, ¿no? El mundo medieval era absolutamente pobre. Todos, inclusive los reyes, vivían en situación que hoy día nos consideraríamos intolerable para cualquier persona digna. Y eso es algo muy bueno. Y con esto yo podría seguir dándoles datos y datos y datos, pero creo que los combino a ver. Los combino a ver Our World in Data, que tiene muy buena información sobre este tema. Y bueno, entonces aquí tú hablas con el INSEE el crítico contra el libre mercado. Entonces él te saca las orejitas. Antes decía que no, que la época de capitalismo cruel del siglo XVIII fue tremenda, que los trabajadores eran explotados, del siglo XIX, perdón, finales del XIX, comienzos del XX. Y bueno, ya hay una tremenda información que te dice, no, flaco, eso decía Charles Dickens, porque vender novelas con estos niños pobres en la calle sí les servía mucho y denunciar lo que veían en la calle, pero estos eran señoritos, casi todos, que por primera vez experimentaban la riqueza, precisamente porque las zonas industriales de Inglaterra, estas ciudades para quienes la riqueza estaba dispersa por el mundo, por primera vez veían una migración campo-ciudad que venía a buscar nuevas oportunidades, entonces concentraba la riqueza. Y eso hacía que por primera vez a estos señoritos que hasta ese momento vivían en sus chalets o en sus castillos o en sus vidas muy bonitas, no hayan visto la pobreza tan de cerca, y impresiona cuando tú ves la literatura lacrimógena de Charles Dickens y muchos otros. También Los Miserables, ¿no? Los Miserables, es tan falsa Los Miserables que Jean Valjean ni siquiera se podría haber ido a la cárcel por robar un mendrugo de pan, porque el hurto famélico no estaba penado en esa época. Pero bueno, y los datos hoy día dan claramente eso era parte de un proceso donde millones de personas estaban saliendo de la pobreza y sus estándares de vida se mejoraron tremendamente, ¿no? Entonces viene el argumento y te dice, mira, está bien, estamos más ricos, es verdad, tenemos más billetes, hablamos por Zoom, no hace falta que yo esté ahorita pagarme un viaje para atender una conferencia de Aparicio Caicedo, tampoco creo que lo haya querido pagar, pero ¿verdad? Tenemos más comida que nunca, sí, las clases medias están más numerosas que nunca, sí, ya antes, hoy mucha gente puede comprarse un carrito, sí, pero mira, sigue siendo inmoral la situación porque somos más desiguales que nunca. Y el ídolo intelectual de este tema es
Piketty. Piketty escribió un libro muy influyente que se llama El Capital en el siglo XXI, en 2014, donde te dice algo que suena muy feo, ¿no? Dice, la mitad más pobre de la población mundial es tan pobre en la actualidad como lo era en el pasado, con apenas 5% de la riqueza total en 2010, al igual que en 1910. Entonces tú dices, chuta, flaco, ¿cómo haciendo esto? Porque si estamos igual que en 1910, suena bien feo. Yo no defendería, sinceramente, ningún sistema económico que no nos haya hecho progresar durante todo este tiempo. Pero ahí viene la falacia, ¿no? Este confunde desigualdad con pobreza. Sí, quizás se puede discutir, depende de cómo lo veas, en términos de distribución de la riqueza, de propiedad de la riqueza o distribución de activos, la distribución quizás sea la misma. Pero acuérdate que en 1910 la pizza era mucho más pequeña, tenías una pizza de este tamaño. Claro, si te tocaba un pedacito pequeño de esa pizza, estabas re chiro. Esa es la plena. O sea, te tocaba un pedacito pequeño de una pizza pequeñita, estabas recontra chiro. Pero durante todo, vimos antes cómo se ha expandido el PIB per cápita. Durante todo este tiempo, la pizza se ha hecho más y más y más grande. Y ya ese pedazo de pizza que te toca, que en relación al todo sigue siendo quizás proporcionalmente igual de pequeño, es un pedazo de pizza mucho más nutritivo, que te alcanza para tus necesidades básicas, que además te alcanza para tener un estilo de vida bueno, irte al cine, comprarle ropa a tus hijos, salir de viaje, quizás no te vas a la Riviera Francesa, pero te vas a Salinas de repente, o a playas, y ya el mundo entero es mucho más rico que en 1910. Eso es un cambio sustancial que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y como dice Pinker en un libro que se llama La defensa de la ilustración, el origen de la confusión de la desigualdad con pobreza proviene directamente de la falacia de la cantidad fija. Es decir, de la mentalidad según la cual la riqueza es un recurso finito, como el cadáver de un antílope, que ha de repartirse con el sistema de suma cero. De modo que si alguien termina teniendo más, otro habrán de tener menos. Y eso es lo que les digo. Nuestros cerebros tienen una psicología unas predisposiciones psicológicas que están formadas por la evolución, miles y miles de años de evolución. Claro, en la historia de la humanidad, este espacio de prosperidad tan chiquitito es mínimo, y hemos vivido una realidad tribal de supervivencia muchos años. Nuestros cerebros están inclinados a pensar, porque han sobrevivido de esa manera, les ha servido para sobrevivir, que si el de al lado se me come más del venado, tengo que hacer algo, porque quiere decir que me va a tocar menos venado. Pero en la sociedad capitalista moderna, no. Si el de al lado consume más, se está creando con todo el tiempo más riqueza y más riqueza y más abundancia, que simplemente hace que haya cada vez más, y que el hecho de que uno se enriquezca mucho sirviendo a los demás quiere decir que ha hecho algo bien, que los demás apreciaron, y que por lo tanto la sociedad en su conjunto es más rica, ¿no? Que un chinito inventó Zoom y por lo tanto se hizo muy rico, pero ¿cuánto nos ha ahorrado a nosotros en cambio en desplazamientos, en viajes? Estamos por algo prácticamente gratis en este sentido. Yo creo que pagamos 19, 40 dólares en el mejor de los casos por algo que nos ahorra mucho, mucho, mucho dinero. Entonces somos más ricos gracias a que alguien se ha enriquecido. Y esto también lo dice un señor que se llama Harry Frankfurt, tiene un libro sobre la desigualdad, que se los recomiendo, muy bueno, muy pequeñito, muy certero, que dice, desde el punto de vista moral, no es importante que todos tengan lo mismo, lo que importa en términos morales es que cada uno tenga lo suficiente. Y eso siempre recuérdenlo, porque cuando le sacan, las cifras de desigualdad, sí, el mundo puede ser mucho más desigual, pero eso no tiene relevancia moral. Porque lo importante es que el mundo sea mucho menos pobre y que haya gente con oportunidades y que haya gente que salga del umbral de la pobreza. Y eso está pasando masivamente todos los días. Eso siempre recuérdenlo porque no entren a discutir de, mira, no, es que no le den importancia moral a la desigualdad por sí misma. Esta no importa. La única desigualdad que importa es la desigualdad de trato. El hecho de que tú merezcas la misma consideración que otro, que nadie te pueda esclavizar, que nadie te pueda decir tú estás para servir a los demás de forma obligatoria, ¿no? Todos servimos a los demás de forma voluntaria en un régimen de libre mercado donde la única forma de hacerte rico es servir a los demás, precisamente dando algo de valor. Y aquí también les recomiendo la lectura de John Rawls en la teoría de la justicia. Aquí él es un crítico del libre mercado, pero lo que él dice al final del día va en la misma línea, ¿no? Todo sistema
que genere desigualdad entre unos y otros se justifica moralmente cuando ayuda a otros a salir de la pobreza, cuando ayuda a otros, beneficia a los que menos tienen. Y en ese caso el sistema de libre mercado creo que es el que más cumple esto. No tenemos tiempo ahorita, les quería hablar de un ejemplo de Messi en base a las lecturas de Nozick, pero creo que no tenemos tiempo, así que vamos a ir directamente a la segunda visión. Les acabo de decir cómo justificar moralmente el capitalismo desde un punto de vista consecuencialista, a partir de sus Aparicio, consecuencias. Sí, un detalle nada más. Estás teniendo un ligero zumbido con tu micrófono hace un par de minutos. Entonces parece que es el auricular que te está dando un poco de problema porque se escucha un zumbidito. y ahora cuando hablo aquí, A ver, déjame. Ahí ya creo que ya. Sí, ahí ya está. perfecto, perfecto. Bueno, entonces, en esta segunda parte vamos a hablar de cómo defender el capitalismo, cómo hacer una apología moral del capitalismo a partir de una visión deóntica. Porque ahora te dicen, bueno, somos más ricos, quizás nos va mejor, pero el capitalismo no es consecuente, dicen, con la dignidad del ser humano, porque me acuerdo que Correa usaba esta frase, es la explotación del hombre por el hombre, pone el capital sobre el ser humano. Ojo, que parece que el capital lo inventaron los robots o alguien así, porque el capital simplemente son cosas que sirven al ser humano para hacer otras cosas. Pero bueno, yo les quiero decir que el capitalismo de libre mercado es el sistema de convivencia más compatible con la dignidad humana. Y aquí viene nuestro querido amigo Adam Smith en una de las frases citadas, que siempre se citan de él, quizás la más trillada de Adam Smith, que es cuando dice, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés, y nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Aquí ha habido una mala interpretación de Smith, de gente que no lo lee, que lee solo La riqueza de las naciones o que lee solamente ese capítulo y que no está enterada de la obra de Smith, que es, tienes que leerlo siempre junto con la teoría de los sentimientos morales, que comienza diciendo que hay algo en el ser humano que lo hace preocuparse por la aventura ajena. Pero bueno, la gente ha interpretado esto como un alegato al egoísmo puro y duro y no lo es en absolutamente nada. Lo que te está diciendo Smith es simplemente una cosa de sentido común. Cuando ustedes van a la gasolinera, ¿ustedes qué le dicen al tipo de la gasolinera? Oye, flaco, ¿sabes que lléname el tanque porque necesito el tanque lleno? O le dicen, señor, usted vende gasolina, exactamente, pero digamos que tácitamente esa es la conversación, usted tiene algo que me interesa, gasolina, y yo tengo algo que a usted le interesa, que es billete. ¿Por qué no hacemos un justo intercambio donde usted yo le cambio eso que necesito por la cosa que yo necesito? Ustedes no le van y le dicen, señor, yo necesito gasolina, por favor deme gasolina. Ustedes no van y le dicen, señor, yo necesito gasolina. Mi necesidad genera una obligación en usted de darme gasolina. No, lo tratan como una persona digna, porque saben que entre personas dignas, la necesidad del uno, la mera necesidad del uno, no genera obligaciones en el otro. Y esa es la lectura precisamente que se debe hacer de este párrafo de Adam Smith, y bueno, toda la obra de Adam Smith, te está diciendo, cuando vas donde el carnicero, tú consideras que el carnicero es una persona que no está obligada a servirte, no es tu esclavo. Por lo tanto, no está ligado a que tus necesidades generen obligaciones en él. En este sentido, creo que es muy interesante, déjenme ver por dónde está. Es muy interesante releer la obra de Smith y verlo con esa. Adam Smith te habla de respeto cuando te habla de eso. Te dice, tú cuando vas a hablar con alguien, lo vas a hablar como si lo respetaras, como si fuera una persona digna, entre iguales. Y eso es básicamente lo que es el libre mercado, porque el libre mercado es un sistema de coordinación voluntaria entre personas que intercambian valor. Es de igual a igual. Cuando alguien te dice que las necesidades de unos determinan las obligaciones de otros, como cuando te dicen que los más ricos están obligados a compartir su riqueza justamente adquirida, ojo, justamente adquirida en un mercado libre, tú estás diciendo básicamente que esa persona que adquirió su riqueza, ya sea vendiendo teléfonos, o ya sea vendiendo novelas, o ya
Creo que se perdió la conexión de Aparicio. Sí, parece que se tiene un problema técnico. Este rato estoy contactándole para poder restablecerlo. Efectivamente, esperen los que nos están viendo. Esperemos a que Aparicio se vuelva a conectar. ¿Qué tal, chicos? Se me dañó el Wi-Fi. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bien. Sí, disculpen. Déjame que tengo que hacer plan B. Me tuve que conectar con el teléfono. Déjame simplemente... qué pena. Déjame reponer la pantalla, que estaba perdida. Y seguimos, para terminar. Dale, listo. Entonces... A ver. Bueno, voy a tener que seguir así nomás porque desde el teléfono se me hace complicado. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, una lástima. Pero bueno, lo que les quería decir, y ya estaba terminando con esto en realidad, era que precisamente el capitalismo es una sociedad donde se entiende que somos seres soberanos, que intercambiamos valor, que está sometida a un régimen de derecho privado contractual, donde cada uno busca su propio beneficio sin subordinarse a los beneficios a subordinarse a los intereses ajenos. Cada uno ejerce su fin. Es una sociedad de coordinación voluntaria donde el respeto a ciertas instituciones genera un orden espontáneo que permite la libre interacción de las personas sin la imposición de límites por parte de unos. Y el contraargumento en este sentido casi siempre es, a ver, pero tú me vas a decir a mí que el chico, el empleado que está desesperado por trabajar es libre cuando negociar con el gran empleador y el empleador le puede imponer las condiciones que le da la gana. Y yo te digo, a ver, una cosa es ser libres para negociar y otra cosa muy distinta es el hecho de tener poder de negociación. Nosotros en muchos ámbitos de nuestras vidas tenemos poder de negociación y en otros no. Porque puede ser que un día seas un empresario rico, pero y puedas tener mucho más poder de negociación con un empleado que viene a negociarte A o B cosa, pero por otro lado seas el productor de un insumo o de un bien cuyo comprador pueda imponerte a ti determinadas condiciones que no habrías aceptado en otra situación. El poder de negociación siempre cambia. En una sociedad muy rica, muy afluente, muy próspera, los trabajadores son más requeridos y pueden darse el lujo de decir, no, mira, yo no trabajo porque puedo ir a tocar la puerta de al lado y me dan
mejor y más trabajo, con mejor sueldo, porque la verdad es que nos va bien. Lo que hace que el poder de negociación de los trabajadores mejore es la prosperidad del capitalismo precisamente. En China, les pongo un ejemplo, sí, efectivamente, los primeros chinitos estaban desesperados porque vivían en una sociedad comunista donde se estaban muriendo de hambre, venían y lo que le decían es, ¿sabes qué, señor empresario? Deme trabajo porque me muero de hambre. Y el empresario le aflojaba 100 latas o 80 latas en esa época, salario de subsistencia. Se ve horrible. Pero ¿qué pasó? Que se generó un proceso donde los hijos de esos chinitos, en lugar de morirse de hambre como tus padres, como les hubiera pasado si hubieran seguido en el comunismo, hoy en día se dan el lujo de menospreciar esos trabajos que a sus padres le venían como maná del cielo, porque han prosperado, porque han estudiado, porque están en una economía mucho más desarrollada, que requiere, que paga mejor y que requiere una mano de obra mucho más sofisticada. Y los chinitos, hijos de esos chinos, gracias al avance del capitalismo, gracias a que sus padres aceptaron sueldos que hoy, desde el punto de vista occidental, parecen bajos, pero eran mejor que morirse de hambre, esos chinos, hijos de esos chinos o nietos de esos chinos de los años 80, pueden darse el lujo de decir, ¿sabes qué? No, yo no voy a trabajar en la situación de mis padres, sino que me va a ir mejor y puedo negociar mejor mi sueldo. Y eso está pasando en todo país donde toca la puerta el capitalismo global, ¿no? Bangladesh, pasó un tiempo. ¿Qué hicieron en Bangladesh, en cambio? Les voy a dar un ejemplo. En Bangladesh, un tiempo fue muy común llevar mano de obra, ir a ver mano de obra muy barata. Es un país que es tremendamente pobre, hoy menos pobre, pero era mucho más pobre de lo que era en ese tiempo. Y salió una campaña internacional que se horrorizó por ver niños trabajando en las fábricas de Bangladesh. Jóvenes de 14, 12, 13 años. Y entonces los señoritos de Nueva York que estaban horrorizados con esta situación, hicieron un concierto, se tomaron sus tragos, hicieron un cóctel quizás en un hotel de lujo y se sintieron muy bien con ellos mismos por lograr un compromiso de las fábricas, de las empresas norteamericanas que no utilicen mano de obra infantil en Bangladesh. ¿Saben lo que pasó en Bangladesh? Que esa mano de obra infantil que tenía que sobrevivir con un trabajo, pues se fue a las pandillas y al narcotráfico y al crimen. Y después, como no tuvieron una oportunidad de trabajar, se fueron por otra parte, porque eran gente que se estaba muriendo de hambre. Era eso o nada. Pero yo creo que esta gente sofisticada en Nueva York, que se viste bien, se pone bonito, entonces se sentían como dioses, como se sentían moralmente en el nirvana cuando lograron precisamente, si hubieran tenido un poquito de cerebro, lograron que esa gente no tenga un lugar donde comer. Entonces, básicamente el contraargumento ahí cuando te dicen que no hay dignidad en la libertad de contratación, cuando se trata de una disparidad enorme en las posiciones, es, mira a largo plazo, hermano, mira a largo plazo y te darás cuenta que la única forma sustentable de generar oportunidades para los trabajadores es precisamente la prosperidad que el capitalismo brinda. Y sí, al comienzo quizás no es ese mundo idílico al que tú estás acostumbrado, pero anda, pregúntale a los abuelos de esos chicos si hubieran preferido morirse de hambre. Y pregunta en países como Ecuador lo bien que nos ha ido con regímenes inflexibles laborales que precisamente buscan supuestamente favorecer al empleador explotado o potencialmente explotado por esto. Y mi asamblea, bajo ese mismo argumento sonso, tonto, simplón, absurdo y nocivo en el largo plazo, de que no, es que no, hay que evitar que abusen por el tema de la fuerza mayor las empresas. Flaco, a las empresas les gusta hacer plata y para hacer plata lo tienen que contratar y cuando les va bien, contratan. Pero si no pueden contratar y necesitan tener que despedir gente, no lo hacen porque les gusta despedir gente, sino porque tienen que hacerlo en determinadas situaciones. Y porque haya habido 1, 2 o 3 abusos, no vas a generar un sistema en el que lo único que hace es que la gente tenga miedo de contratar y no quiera contratar de nuevo cuando las cosas se reactiven. Y vemos que nuestro país, que lleva 80 años con un sistema laboral totalmente rígido, tiene el 70% de los seres humanos en la precariedad laboral, cuando no en el desempleo. Flaco, esa gente le llega mucho mejor si le dieras la oportunidad de trabajar y no les excluyeras con tu buenismo absurdo, que lo único que genera es pobreza y exclusión. Así que yo creo que hasta aquí he llegado, me metería en la ética de las virtudes, me metería en ciertas cosas, pero creo que sin el PowerPoint es un poquito difícil. Así que abierto si tienen preguntas o lo que sea. En el chat interno te he dejado las preguntas que estaban a través acá de chat
y de redes sociales también, así que puedes revisarlas, ahí están Bueno, todas. Sí, o sea, si las perdiste con el cambio de dispositivo, te las puedo leer igual, si no, quieres. yo tengo. Mario Leonor Cobo me dice, si el capitalismo se lo debe defender desde lo ético y lo moral, porque como dice Michael Sandler, el mercado no emite juicios sobre las preferencias que satisfacen. Me pregunto, ¿dónde queda la moralidad que, por ejemplo, la pornografía infantil? Maravillosa pregunta y me encanta que lo haya metido Michael Sandler. Michael Sandler tiene un libro que se llama Lo que el dinero no puede comprar. Un señor muy bonito de Harvard, el típico establishment de Harvard que le horrorizan ciertas cosas. Y me preguntas por la pornografía infantil. Yo creo que no hay ningún ser humano liberal, capitalista, que te diga que los niños pueden ser sujetos de tráfico sexual o con fines comerciales o con cualquier fin. Porque la base del capitalismo, del liberalismo, del sistema filosófico que yo defiendo, de la filosofía política liberal, es que los adultos, los mayores de edad, son libres para hacer con su vida lo que les dé la gana. Pero los niños son incapaces. Tú no puedes someter a un niño a pornografía infantil por principio. Eso está mal en cualquier sistema. Y ningún ser humano coherente, ningún ser humano que tenga dos dedos de frente, va a permitir que se legalice la pornografía infantil, porque eso es tratar a un niño como una mercancía. Y ya les dije antes, los seres humanos en un sistema capitalista somos seres completamente soberanos de nuestro destino. Y los niños, al ser menores de edad, no pueden decidir por sí mismos. Ahora, si un adulto se quiere dedicar a la pornografía, pues allá él, porque él tiene una responsabilidad sobre sus propias decisiones. Pero nadie defiende la pornografía infantil virtual, real o por donde la pongas. Y Michael Sandler, que me has preguntado de él, precisamente dice que hay cosas demasiado que valen, son sagradas, ¿no? que valen mucho, como por ejemplo, hay gente que te dice aquí la educación, gente que debería estar exenta del tráfico comercial, del afán de lucro, y esa es una actitud mojigata que viene precisamente del catolicismo temprano, del cristianismo temprano, que siempre ha condenado el afán de lucro como algo maligno en esencia y considera que hay espacios sagrados que no deben ser tocados. Yo siempre pongo el ejemplo de la educación, ¿no? En este país se dice mucho que la educación debe ser un espacio que debe estar exento de ánimos comerciales y del afán de lucro. Ah, ya, o sea que tú quieres impedirle a mí que yo reciba clases con otro ser humano que quiere hacerse un dinero dándome clases, que quiere intercambiar valor libremente y yo elegirlo a él. O sea, tú me quieres a mí impedir el hecho de que yo pueda intercambiar libremente y que mi libertad está sujeta a lo que a ti te parezca sagrado o no sagrado. O sea que si yo les estoy dando clases y ustedes deciden pagarme 50 latas, digamos, por cabeza, los que están aquí, no estaría mal que me pongan 50 latas en mi cuenta, por si acaso. Pero si a ustedes deciden hacer eso, tú me vas a prohibir que ustedes puedan intercambiar valor libremente por estar aquí. ¿A ustedes les parece que esto... Y esa es una visión, un lastre que llevamos que viene de la visión de que hay ciertos ámbitos sagrados y que el ánimo de lucro desacraliza, digamos, hace mundano ciertos ámbitos que deben estar para la contemplación y para mayores eventos. No, ustedes son personas dignas que pueden hacerlo por ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Y interrumpirle a ustedes que reciba clase uno del otro por ánimo de lucro o por lo que sea, es lo mismo que pasa en las universidades. Las universidades es lo que yo estoy haciendo ahorita en grandote. ¿Y por qué le voy a decir a una universidad que no puede ofrecer a la gente y que la gente no puede comprar unos determinados servicios educativos? Porque a mí me parece que está mal la forma en que lo hace. Pues yo creo que Sandel tiene esa visión absolutamente equivocada. Te recomiendo, Jordan McCloskey tiene un review del libro de Sandel que lo destroza con mucha elegancia y mucho argumento. Búscate el review de Deirdre McCloskey sobre el libro What Money Can't Buy de Sandler. Te lo recomiendo. ¿Por qué no logra generar un sentido de pertenencia en los jóvenes? ¿Por qué el liberalismo no logra generar un sentido de pertenencia en los jóvenes? Porque los jóvenes somos lo que decía antes, ¿no? Los jóvenes, yo creo que ya no estoy jóvenes, ya he pasado los 40, pero los jóvenes se movilizan moralmente, se movilizan. Yo no me acuerdo que a mí me haya gustado, a mí la gente internada que me hablaba de estadísticas me parecía muy aburrida, ¿no? Y los jóvenes se tienden a mover por lo que les parece divertido,
tienen un ánimo épico, ¿no? Una visión muy romántica de la vida, en el sentido romántico de quieren romper todos los moldes, no quieren estar en el status quo. Entonces el capitalismo se presenta como el sistema, y eso tiene un problema, creo que para venderlo, y lo que hemos dicho aquí, no te habla de moralidad, sino de eficiencia. Otras preguntas: que ¿es posible que nuestra sociedad, dice Andrea Cruz, logre llegar a una etapa de libertad estatal minarquista? Es posible. Bueno, minarquista, digamos, con un Estado pequeño, enfocado, un Estado pequeño pero fuerte, que haga pocas cosas pero las haga bien. Yo creo que sí, podemos, pero paulatinamente, ¿no? Perú está llegando a eso en cierto sentido, lleva años en esa deriva. Chile también, pero bueno, tiene problemas ahora precisamente por lo que estamos hablando. ¿Qué es mejor? ¿Defender la vida, la libertad y la propiedad desde una perspectiva liberal clásica, un tanto ortodoxa y con cierto conservadurismo, o desde una postura libertaria? Mira, yo cada vez que pasa, yo no sé si me considero libertario como los gringos llaman libertario. Libertario, el gringo, como la izquierda se apropió de la palabra liberal, ellos usaron libertario para describir a los liberales clásicos. Yo me defino como un liberal clásico. Creo que básicamente hay un libro que estuve presentando recientemente de naturaleza liberal, fue la semana pasada, y creo que el liberalismo clásico, un régimen basado en la propiedad privada, donde el Estado tenga un mínimo de intervención, solo intervenga cosas muy puntuales, un Estado pequeño pero fuerte, es el régimen más proclive, digamos, compatible con la naturaleza humana. Porque nosotros somos seres humanos interesados en nosotros mismos, pero al mismo tiempo somos también solidarios, y tenemos una naturaleza humana donde queremos buscar nuestro propio beneficio, pero también queremos buscar el beneficio de los demás. Y eso se nota en sociedades como Estados Unidos, donde hay un fuerte sistema capitalista, un fuerte libre mercado, pero también hay una fuerte filantropía individual. Porque creo que básicamente la solidaridad, cuando se impone desde el Estado, deja de ser solidaridad e impone incentivos muy perversos que terminan generando más males que problemas. Kevin Mena dice: ¿por qué una sociedad no podría llegar al mismo avance tecnológico y productivo desde una economía planificada? Te lo dice la experiencia de la historia, ¿no? Básicamente te recomiendo que leas a Hayek, que te da una respuesta en eso, y te dice: porque ningún planificador central, por inteligente, brillante y bien informado que pueda estar, puede conocer en detalle todos los fines, todas las circunstancias, toda la información necesaria para saber qué es lo que conviene en cada momento y lugar a cada persona. Tú ándate siquiera a una fiesta donde hay 100 personas y tú no vas a saber cuáles son los fines, qué es lo que mejor le conviene a cada uno, en qué mejor está interesado cada uno, cuál es la pelada que le gusta a cada uno, cuál es el pelado que le gusta a cada uno, en qué tiene facilidades, en qué no tiene facilidades, cuáles son las circunstancias del negocio en que está cada cual, y ahí tienes 100 personas. Ándate a una sociedad donde tienes millones de personas y lo que tienes que tener son reglas de funcionamiento claras, donde diga: esto es mío y esto es tuyo. Si yo contrato contigo, tú me vas a cumplir. Hay unos jueces que te van a obligar a cumplir, y si yo me comprometo contigo, hay unos jueces que me van a obligar a cumplir. Tú tienes que respetar mi vida, tú tienes que respetar mi propiedad, y tú tienes que respetar mis derechos básicos. Y de ahí en adelante, haz lo que te dé la gana, en base al conocimiento de tus circunstancias específicas. Y eso básicamente es lo que te dice Hayek, ¿no? Hayek te dice: hay que ser muy humilde con la capacidad humana de utilizar la razón para dirigir la vida de una sociedad, porque es imposible, no somos capaces de reconocer, y hay que conocer bien, y ahí les recomiendo que se metan mucho al concepto de orden espontáneo, que es algo que no nos enseñan en las clases, en ninguna clase, ni en la universidad, ni en ningún lado, pero es la descripción más realista de la sociedad. La sociedad donde te vayas es un orden espontáneo, donde cada uno sigue sus fines, respetando ciertas reglas del juego, y eso hace que esta computadora la haya fabricado quizás un chino al que nunca voy a conocer, con un diseñador al que nunca voy a conocer, y las teclas las haya pintado un ser humano que ni ellos dos conocían, que ni yo tampoco conocíamos, pero que todos nos ocupamos de colaborar de tal forma que terminó una computadora sirviéndome a mí, pero en un orden donde no hay un personaje dirigiendo la vida de nadie, ¿no? Rubén López: por eso triunfan los Milei con los jóvenes, a veces exagera, pero es la única forma de llegar a ellos. Eso tienes razón, lastimosamente. Yo no soy tan fan de Milei porque no me gusta insultar a la gente, pero tienes razón. Con los jóvenes muchas veces
triunfa precisamente la visión radical, la visión de estás conmigo, estás contra mí, porque los jóvenes, la psicología juvenil es muy dada a la psicología de la manada, ¿no? Nos gusta, la madurez es irte haciendo a ti mismo más individualista y creer o sea, en tu ser menos proclive a la moda, ¿no? La moda es una emanación básicamente de manada y los jóvenes son mucho más tendientes a eso. Tienes razón. Casi comunicación políticamente correcto impide que los jóvenes se involucren en el capitalismo. Lo políticamente correcto impide que los jóvenes... Sí, lo políticamente correcto precisamente apela a nuestras emociones, a la moral, y está bien que lo haga y nosotros debemos aprender de eso. Desde una óptica liberal, ¿cómo evitar este fenómeno que desprovee de los recursos a aquellos que no pueden acceder económicamente a ellos? Mira, es que desde una óptica liberal tienes todas las razones del mundo para decirle a la gente, la razón por la que el mundo ha avanzado tanto y tanta gente ha salido de la pobreza es esa. No te puedo vender que el día de mañana tú vayas a salir de la pobreza mágicamente, eso no existe. Pero si nos esperamos un poquito y dejamos que cada uno elija sus fines y nos ocupamos de hacer cumplir las instituciones que permiten que cada uno cumpla sus fines de acuerdo a sus propios objetivos, pregunta después de cada 10 años o cada 5 años cómo nos va. ¿Cómo se podría reformar la educación en el contexto ecuatoriano? ¿Sería mejor subsidiar a los estudiantes que a los educadores? Sí, totalmente. Sería mejor que al padre de familia le den un billetito todos los meses y le diga, tú, o los años o no sé cuánto, tú llevas este billete a la escuela que te parezca mejor. ¿Qué genera eso? Yo te diría, eso es un sistema de escuela pública, porque está financiado públicamente, pero en vez de tener el monopolio a ciertos educadores que no tienen que competir por atraer recursos, les estás diciendo a los educadores públicos, tú quieres recibir recursos públicos, pero bueno, tienes que dar un servicio que los alumnos estén dispuestos, o los padres de los alumnos estén dispuestos a pagar con ese dinero que le da el Estado. Yo creo que el Estado debe intervenir en educación de esa forma. Creo que es un nivelador maravilloso el hecho de dar becas a gente con más escasos recursos. Además no es muy caro. Hoy en día podemos hacerlo con el espacio radioeléctrico, que es lo que estamos haciendo ahorita. Me acabo de conectar por internet. ¿Por qué no dar clases por aquí? Son las mismas clases con los mismos profesores a todos los estudiantes y que quien lo quiera aprovechar, que lo aproveche. ¿Debería ser la educación, la vivienda, la salud, derechos básicos? Conceptualmente eso no debería ser un derecho, porque las prestaciones, eso es el abuso, A ver, durante los años 20, 1920 básicamente, hubo un cambio de estrategia en el socialismo. El socialismo normalmente se oponía a las instituciones jurídicas, al constitucionalismo, al Estado de Derecho, y lo que hicieron es decir, vamos a utilizar para defender nuestras reivindicaciones los lenguajes de los derechos, y vamos a hacer estas reivindicaciones totalmente apelables o exigibles por vía judicial para que sean una obligación del Estado, porque estamos acostumbrados a que lo que es un derecho se cumple y nada más. Pero un derecho no puede estar sujeto a que exista los recursos en las arcas del Estado para que exista. No, es un programa, una política pública. Puede ser mala o buena, pero no un derecho, porque si algo depende de una anotación contable, yo creo que deja de ser un derecho. Un derecho es como decir, tú no me puedes matar a mí. Y eso no depende de ningún presupuesto, ni de que Richard Martínez tenga plata o no tenga plata. Eso depende simplemente de impedirte que me mates, me robes o puedas agredirme de alguna forma. Andrés Pozo dice, la salud debe ser lo primero que se atienda con respecto a la pandemia. Así es, Andrés. La cosa, lo mal que se está atendiendo es lo preocupante, y yo creo que hay muchas fórmulas de atender la salud que precisamente con una forma imaginativa, involucrando al sector privado, no regulándolo, sino involucrándolo en dar soluciones públicas. Y hay muchísimas formas de combinar el ánimo de lucro creo que con políticas públicas que estén enfocadas a dar más cobertura a la población más pobre, y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que debe existir un Estado, pero un Estado pequeño, pero fuerte. Y pequeño que tenga pocas atribuciones. Y esas pocas atribuciones, por ejemplo, debe ser salud. Y una salud desde una visión de colaboración con la empresa privada. Que me encantaría que haya una zona franca de hospitales en Ecuador, y que aquí los hospitales no paguen un impuesto, que los doctores no paguen un impuesto, que los vendedores de insumos médicos no paguen un solo impuesto, de tal forma que vengan a invertir Ecuador brutalmente y tengamos una capacidad instalada brutal en Ecuador, que seamos el paraíso fiscal de la medicina. Eso sería maravilloso. Dice María Leonor, leí un político inglés que según su visión el movimiento Black Lives Matter desafía y golpea el capitalismo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, lastimosamente una causa tan liberal como el antirracismo
está imbuida ahorita de sentimientos anticapitalistas, de retórica anticapitalista, y precisamente lo que ha dado bienestar a la mayoría de la población, sin importar cuál sea tu etnia o tu raza, ha sido el capitalismo. Entonces, es triste que esos movimientos, y creo que precisamente porque los liberales hemos perdido esas batallas, porque no nos metemos a pelearlas en términos éticos, en términos morales, y hablar precisamente de términos de discriminación, que es lo que mueve a un joven, ¿no? Un joven cuando ve que alguien es discriminado se cabrea, y está bien que sea, pero las personas que están ahí para recibirlo son personas que están bajo una ideología tribal que está en contra del capitalismo. Y yo creo que ya con eso terminamos. No sé si hay alguno más. No, parece que esas son todas las preguntas. Bueno, yo les quiero decir que muchas gracias por el espacio y encantado de estar aquí. Aparicio, muchísimas gracias. Un placer. Espero poder seguir como Círculo Adam Smith contando con el apoyo de Ecuador Libre. Siempre cuenta con... Y nada, ha sido muy enriquecedora tu intervención. Te agradezco muchísimo. Agradecemos a todos los espectadores que siguieron de cerca todo el programa. Y nos veremos entonces quizás el próximo mes con un nuevo invitado. Buenas tardes con todos. Gracias a Aparicio nuevamente. Y queda a disposición el Círculo para que sigan interactuando con él. Pueden seguirnos en las redes sociales. Y eso sería todo. Más tardes. Gracias, Daniel. Y encantados de participar. Cuenten con Ecuador Libre todos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aquí está Kevin Gómez, que es el coordinador general, es mi jefe, y él puede, si están interesados en participar en Ecuador Libre, hacemos muchas cosas interesantes. Si están interesados en participar o conectarse, les ruego por favor que hablen con él para que les explique más detalles. Así que muchas gracias por todo y encantado de estar aquí, Daniel. Hasta la próxima entonces, Aparicio. Hasta la próxima. Una consulta. Sigue aquí. Se me fue tu nombre. ¿Quién está hablando con Aparicio? Del Círculo Adam Smith. ¿No? Creo que ya acaba de salir. Kevin, ¿puedes porfa pedirle? Ya, te escribo por interno.